Bienvenidos, muy buenas noches o días, depende de dónde nos estén viendo y escuchando. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este cuarto encuentro de los previos que estamos teniendo como preparación a nuestro encuentro presencial. Recuerden que es muy importante que estén presentes o que después, de la manera que ustedes puedan, se puedan poner al día con la sesión grabada, porque ya empezó Reset, ya empezó este encuentro. Ya llevamos tres sesiones, esta es la cuarta, y son sesiones preparativas para el encuentro presencial. Después del encuentro presencial, también vamos a tener otra serie de reuniones grupales para dar seguimiento a todo lo que estamos viviendo y que no se quede en nada más vivir la experiencia, padrísimo el retiro y después cómo lo llevo a la práctica. Los vamos a acompañar a que lo lleven a la práctica porque sabemos que no es fácil llevarlo a la práctica solo y por eso es que los queremos acompañar, además de darles una sesión de coaching en vivo. Y después, bueno, a una sesión de coaching uno a uno, perdón, con cualquiera de los cuatro facilitadores, el que ustedes quieran, con el que ustedes más se identifiquen. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Eh, el día de hoy vamos a continuar con, si se han dado cuenta, estamos trabajando las letras de Reset. Comenzamos con la R y ese reencuentro, ese reinicio, ese reencuentro con uno mismo. Después nos fuimos a ver la parte de escucha profunda, porque una vez que te encuentras contigo, hay que empezar a escuchar esa voz que nos habla para empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Después nuestra querida Azul nos habló de sentir y soltar, que son dos componentes que tenemos poderosísimos que nos ayudan a saber cuando estamos cayendo presas de nuestro pensamiento y cómo podemos volver a ese estado original de reset a partir del cual nos habla la sabiduría y podemos ver las cosas desde otra perspectiva más sana. Y también hablamos de ese soltar todas esas creencias que hemos venido acumulando durante mucho tiempo y que son justo las que nos tienen teniendo los mismos resultados. Y hoy nuestro querido Gabriel nos va a hablar de la siguiente letra, que es la E. Y no quiero quitarle a él que nos cuente de qué se trata, simplemente me toca el honor de presentarlo. Gabriel es un gran coach, ya lleva mucho tiempo como coach dedicándose a trabajar con diferentes personas, tanto uno a uno como en empresas. Es un coach muy exitoso, que ha escrito libros y ha trabajado con grandes personalidades del medio de coaching. Y además de ser un gran amigo y una gran persona, hoy tengo el honor de presentarlo porque él es esa persona que nos metió el gusanito, nos invitó a participar de este proyecto maravilloso. Y mi estimado Gabriel, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Azul. Gracias, Rosana. Gracias a los que están presentes. Y ahorita que mencionabas lo de, lo de ser coach, pasó por mi mente un pensamiento que decía, bueno, no lo sé tanto. Por ayer un tipo de una conversación que tuve con una persona que tenía sus ideas muy claras, o muy fijas sobre lo que era y lo que no era coaching. Entonces, era como, mira, qué interesante. Pues entonces tal vez resulta que no soy coach, pero bueno, vamos a, lo que hay es acompañar a las personas. Y creo que nos da pie a esto, a que la E era encontrar la esencia. Y un poco cuando estábamos hablando de liderar desde la esencia, tiene que ver con, con hablar desde dónde te paras, desde dónde estás tú viendo el mundo
o el concepto de liderazgo. El liderazgo, recordemos que estamos hablando en esta parte de, en este contexto de reset y creo que en el contexto, el liderazgo o la persona que lidera es simplemente la persona que quiere tener un resultado en alguna área de su vida. Puede ser al frente de una familia, puede ser en su propia vida personal, en el rol que tiene en un trabajo. No, no es la posición la que determina el liderazgo, sino es la persona la que genera este liderazgo. Y el primer encuentro que yo tuve con digamos que con los procesos de liderazgo, vamos a ponerlo de esa forma, fue gracias a gracias a una quiebra que tuve, de hecho dos casi muy seguiditas, de negocios. Y uno de los grandes insights que tuve en ese momento fue eh, que no tenía, este insight es como este descubrimiento que fue y es, claro, quebré estos negocios porque no tenía yo ningún objetivo. Y, y fue viendo un capítulo de Los Simpson que, que me quedó clarísimo el cómo ponerse objetivos. Y Homero Simpson, un día su hijo le dice que estaba hecho un gordo fofo y tiene como un gran encuentro con Bart Simpson. Ah, claro, en una competencia del día del padre e hijo, no puede ni saltar dos cuerdas y entonces el hijo medio apenado le dice, no, es que está bien fofo y entonces él le cae un 20 y dice, ah, me voy a poner objetivos y entonces decide ponerse en forma, subir una montaña, la más peligrosa de Springfield pero a mí me quedó o sea, fue de, wow, o sea, verdaderamente he pasado más de 25 años, que en ese momento casi 28 años, y no tenía ni idea de qué era ponerme un objetivo. Entonces empecé como a volverme medio adicto a la lectura a las lecturas de todo tipo, desde el diccionario hasta eh, Gaby Vargas, a algunos les hacía más caso que a otros. Este, y una de las cosas no fue tanto el liderazgo como el éxito. Y el éxito, que es como, lo veía como siempre muy, muy ligado a una persona, un líder, que es una persona que tiene éxito. Y entonces, y cuando empecé como a indagar qué era esta parte de cuáles eran los pensamientos que yo tenía sobre el éxito versus cuáles eran las realidades o lo que significaba para mí en ese momento. Y éxito simplemente como definición es el resultado a una actividad realizada, nada más. Sin embargo, en el inconsciente colectivo, si empiezas a preguntarte, oye, ¿y qué sería para ti el éxito? Y entonces empiezan a aparecer seguramente pensamientos. Y te pido si puedes compartirnos ahí en el chat, ¿cuáles son los pensamientos que llegan a tu mente cuando escuchas la palabra éxito? Y puede ser, cadenas de oro, ujú, hombres, bañados en aceite o mujeres voluptuosas o, lo que tú quieras y guste. Pero una de las cosas que he notado y he empezado a ver cada vez que hago este ejercicio, las primeras imágenes que aparecen, o las primeras definiciones que aparecen, ninguna se parece a la del otro. Creo que el punto más en común que hay es lograr los objetivos. Es como la definición que más veces he escuchado, que para mí el éxito sería lograr mis objetivos. Y eso, pues, jurídicamente nos llevaría ahí, bueno, ¿y cuáles son tus objetivos? Poder hacer el ciclo. Y esto cuando podemos darnos cuenta que
Ese es un constructo que yo fui haciendo y es una serie de pensamientos que a veces cuando me confronté a esto, yo me di cuenta que para mí una definición de éxito, para mí era tener ciertas cantidades de dinero porque con eso podía mantener mi nivel de vida, pero también le agregaba pasar cierto tiempo con mi familia, con mis hijos. Y eso, la verdad, en un principio a mí me daba mucha vergüenza decirlo, porque no me parecía lo suficientemente grandioso o grandilocuente, o era como, oye, pues sí, pues parte de mi éxito es pasar tiempo con mis hijos y facturar tanto. Y pero eso no estaba bajo los estándares o bajo los pensamientos de, de otras personas, de mi tribu en común o de lo que yo pensaba que otras personas iban a pensar si yo lo decía en alto. Y fue hasta que verdaderamente empecé a jugar con esa idea y fue poner oye, ¿y qué pasaría? Y a jugar con esta idea, y eso es parte de lo que defino como este liderazgo desde tu esencia, de tocar esta idea de, y yo como Gabriel, a mis 50 años o a la edad que tú tengas, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Pasar de este concepto de que te vende una marca o lo que sea, de que, si no tomas este tequila y no te pones estos zapatos, entonces no eres exitoso, sino, ¿y yo qué quiero? ¿Qué es lo que a mí me va a dar felicidad? Con todas las otras cosas que incluye también vivir en esta dimensión. Entonces, poder entender eso, y eso es parte de lo que creo que yo agradezco muchísimo a Azul en particular y a este entendimiento de empezar a poder ampliar el, mi espectro de pensamientos, de decir, mira, hay, hay más de lo que creo que puedo querer, pero además puede ser mucho más fácil y puede ser más grande. Y ese es empezar a darnos cuenta, y aquí hay una pequeña distinción que he estado como jugando con ella, que es, hay ciertos pensamientos que yo tengo sobre algunos conceptos, algunas ideas, que es, creo que le podemos decir, es como mi mente está constantemente dentro del río de pensamientos y están pasando pensamientos constantes, de manera constante, y nadie los puede detener. Y de repente hay otros en los cuales he construido mi vida o he empezado a avanzar en ellas y podemos decir que es mi tabla de surf o mi barquita en la cual me he estado moviendo en el río de mi vida. Pero hay en algunos momentos en que quiero que todo se parezca a esta barquita y lo que no se parece a esa barquita, entonces lo empiezo a desechar y me empieza a causar estrés. Y para mí eso, por ejemplo, el diseñar mi vida alrededor de no trabajar los viernes, por ejemplo, me cos- era algo que iba en contra de mi tablita, porque eso, pues en todos los paradigmas, en todas lo que se me había enseñado, no, es que tú tienes, y si es trabajo, pues aunque sea en sábado o en domingo hay que hacerlo, el trabajo no, nos dignifica y sí, claro, pero pues en qué, pero puedo dignificarme de otras formas, o puedo decir que no a veces al trabajo. Y, pero eso, no, como yo iba encima de ese barquito o de esa tabla de surf, pues no lo veía y pensaba que era parte de así era como se tenía que, que navegar en el río de la vida. Y ahí fue que empecé como a poder decantar y es parte de lo que me gusta que otros líderes, otras personas que empiezan a navegar esto, empiecen a poder observar y darse cuenta que
que uno se pueden cambiar de vehículo, o sea, ¿no? La tabla de surf no es parte de su, o no es el único vehículo que existe para poder navegar. Y si brincas al agua, va a estar otra cosa que te puede sostener. Y eso es parte de empezar a liderar tu vida desde tu esencia, desde esta pureza de esto es lo que yo quiero. Y ojo, desde el ámbito empresarial a veces eso le agregamos una capa de, no, pero eso no es bueno para la empresa o deberíamos. Sí. Y hay muchas voces, ¿no? Hay muchos pensamientos que se van generando alrededor de la toma de decisiones, y a veces hasta pensar, oye, pero eso no sería como muy caprichoso de parte del director de la empresa. Y me he dado cuenta que cuando, que es muy diferente el tomar una decisión desde el capricho, porque tu estado de conciencia está turbulento, ¿ah? Porque lo estás haciendo por necesidad, porque hay que seguir el status quo, es lo que toca hacer en este momento, versus cuando estás en calma y claridad y puedes decir, no, esto es lo que verdaderamente toca. Y he contado que, o sea, parte de los proyectos que más me han divertido a lo largo de estos 17 años y de práctica de acompañar a personas o de coaching, han salido de esta forma más espontánea, de decir, esto es lo que quiero hacer. Y en algún momento me tocó terminar mi, terminar de correr un maratón con mi esposa. Fue una actividad increíble que hicimos. Y yo iba rumbo a Querétaro, una avenida, en una carretera plana, muy linda, y venía escuchando a uno de mis mentores y él entrevistaba a una persona que llevó a la gente a la Concagua. Y entonces, de repente dije, ay, mira qué bonito, estaría divertido que me pagaran por subir el Iztaccíhuatl. El Iztaccíhuatl es una montaña aquí en México, de más de 5.000 metros, que para ese momento yo no sabía ni dónde estaba geográficamente, ¿no? No sabía si estaba para Querétaro o estaba para el lado de Puebla. Pero fue tan claro ay, mira, estaría divertido hacer esto, que empecé a actuar en consecuencia. Y fue una serie literalmente, de milagros que se fueron reuniendo para poderlo hacer. Ese proyecto lo hice durante 4 años y fue increíble. Este, marcó parte de lo que puede ser mi práctica de coaching y de liderazgo. Y, y no es hasta este proyecto de Reset que también empecé a darme cuenta que no se necesita tanto esfuerzo para lograr grandes cosas. Eh, y a veces, por lo menos en mis pensamientos de lo que se trataba de ser líder, es que te tenías que concentrar, tenías que estar súper concentrado y ir para adelante y casi casi siempre tener cara de que estabas pujando. Tenías que estar sudando para ser un verdadero líder, ajá. O podrías estar, sentir el calor en el estómago y sacarlo y parecer que todo el día estabas en cocaína. Ninguna de las dos cosas me gustaba. Pues era muy cansado, ¿no? Un día lo intenté, solamente tratar de actuar así, la cocaína, ¿no? Este, pero el, sí, sí, hay que aclararlo. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que verdaderamente pueden encontrar así cosas más fáciles, empiezo a construir esta idea de ir más allá del liderazgo. ¿Por qué? Porque existen muchos paradigmas en el liderazgo, sobre, es que tienes que controlar todas las cosas, tienes que sentir presión, por lo menos así yo lo veía. Un líder tiene que ser sumamente racional y no tener la parte emocional.
y toda la intuición es como, pues, solamente puedes, no sé, crear cosas con tu mano derecha, no puedes usar nunca la izquierda, pues es una tontería, es como, no, pues tengo las dos, para eso, para eso sí sirven. Entonces, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio que es parte de lo que vamos a ir profundizando en el proyecto de Reset mientras estemos en el evento. Y pon, por favor, me gustaría conocer en tu imaginario, en tu idea es, si yo te digo, dame el nombre de una fruta, ¿cuál es la primera que te viene a la cabeza? Anótalo ahí en el chat, por favor. Manzana, manzana, plátano, sandía. La manzana es la más popular, ¿eh? No sé, ahí tenemos algo, siempre sale la manzana al principio. Muy bien. Entonces va. Si les digo, cuéntenme una profesión. Escriban la primera profesión que se les venga a la mente. Ok, administrador, bien. Arquitecto, ingeniero, bien. Muy bien. Entonces, Guayaba, arquitecto, gracias. Gracias, Gabriela. Entonces, ahora ya que estamos, eh, ¿qué es la primera imagen que viene a tu mente cuando escuchas la palabra líder? Ok, CEO, mentor, todo jefe, ok, guía, bien, jefe, guía, hombre, un hombre mandón, ok. Este, y si empiezas a decir, si te pudieras ampliar un poquito más, y es, líder es tres puntos suspensivos y las tres o cuatro ideas que te vienen a la mente, y si puedes agregarle, ¿qué sensación te da esos pensamientos? Disciplina, enfoque. Gracias, Francisco. Y agrégale ahí disciplina, enfoque. ¿Qué sensación te da esas dos palabras si ponemos líder, disciplina, enfoque? ¿Qué sensación le da al cuerpo? ¿Qué las sensaciones de seguridad? ¿Qué alguien a quien seguir porque me inspira cierta tensión, inspirador? Ok. Y ahí, fíjense cómo de repente empezamos a construir toda, toda una historia que nos podemos ir construyendo con esas ideas. Y ahí hagamos esta división. Me volteo a ver a mí mismo y es, ¿y estas características del líder? ¿Yo soy eso o yo no soy eso? Y esto es a veces lo que sucede. Yo no soy eso o no me quiero parecer a eso. Ok, yo soy eso, me identifico claramente. Ah, no es decir, la pregunta, Gabriel, o sea, con la definición y con las emociones que le pusiste y con estas sensaciones que preguntarte, ¿yo soy eso que creo que soy líder o yo no soy eso en este momento? ¿Mm? Mm. Ok, ok, yo soy parte. Y ahora viene la última, la más divertida. Si yo fuera líder, si yo fuera mejor líder, entonces, ¿qué sucedería en mi vida?
Gracias por tu sinceridad. Gabriela dice, yo soy una persona que se motiva, no soy mandona, pero sí soy controladora. Ok, está bien. Y si fuera una mejor líder, si yo fuera una mejor líder, entonces, ¿qué sucedería? Ok, tendría más y mejores resultados, optimizaría mejor mi tiempo, los resultados se multiplicarían, sería totalmente auténtica. Ok, viviría más ligero, creo que me quitaría muchos límites mentales. Ok, gracias. Aprovecharía fortalezas de cada uno. Ok. Y vámonos a ir un pasito más. Ya empezamos a seguir y esto está súper divertido porque es parte de lo que vamos a ver profundamente. Lo que acabamos de escribir, normalmente la gran mayoría lo estamos escribiendo del lado de la mente, del lado todavía de los pensamientos. Vamos recuerden que yo en esta parte de Reset soy como más la tierra, ¿ah? Entonces vamos aterrizando un poquito más a esto es, y si viviera más ligero o si aprovechara las fortalezas, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué resultado habría en mi vida que hoy no estoy teniendo? Y simplemente quiero tenerlo. No es porque toca, es simplemente porque se me pega la gana. Está chido, está bonito, me interesa. Por ejemplo, Laura aprovecharía fortalezas de cada uno y qué sucedería. Algo que pudiéramos tocar, algo que pudiéramos medir, algo que pudiéramos ver. Y puede ser algo tan sencillo como duplicar mi facturación o algo tan complicado como adorar todos los días a mi adolescente favorito y no gritar ninguna vez en mi semana y además tener más clientes. No sé, algo que ustedes puedan verdaderamente tangibilizar. ¿Mm? Ok, ok. Mejoraría las finanzas de algunos, incluyendo las mías. Ok, perfecto. Las finanzas siempre se puede poner en números. Si quieren, no lo escriban ahí, pero aterricémoslo en un número. ¿Cuánto me gustaría ganar más? ¿Cuánto me gustaría que las personas ganaran más? Ah, la libertad financiera, ¿no? Con paz. Entonces, siempre podemos ir aterrizando un poco más la idea, porque una de las cosas que en el liderazgo puede llegar a frustrar muchísimo es esta parte donde quiero empezar a trabajar o quiero empezar a hacer algo sin tener claro cuál es el resultado, sin tener claro. Jamie Smart habla y este entendimiento habla de que estamos diseñados como seres humanos para trabajar con la realidad, con lo que es real. No estamos diseñados para trabajar con lo que no es real. Lo que no es real es que no lo podemos, o sea, está en el mundo invisible, está en el mundo que no podemos, que nuestros sentidos no los pueden tocar. Entonces la frustración de tratar de hacer un plan o tratar de avanzar hacia facturar más, sí, con algo invisible tal vez no está tan disponible para nosotros y eso puede llegar a generar mucha frustración en alguna persona. Y entonces, en mi experiencia entonces hay que trabajar más porque eso sí está en mi control, en vez eh, de a veces detenernos y decir, bueno, y si quisiera verdaderamente, ¿qué es lo que quisiera? Y esto
Y ojo, todo lo que ustedes se pongan está perfecto. O sea, a mí no me importa si quieren pasar más tiempo frente a Netflix. La verdad, lo único que no se vale es pensar que va a llegar el dinero viendo Netflix. Todavía no he encontrado la forma de hacerlo, pero estoy buscándola. A ver si alguien me paga por hacerlo. Este, em, pero creo que si tú empiezas a tener más claridad en cómo se vería ese resultado, cómo se vería y pudieras aterrizar a, "Mm, si yo quisiera que mi equipo facturara más y yo quisiera que ellos tener mejores resultados económicos, entonces lo primero que puedo hacer como líder es decir, es preguntarme si quiero hacerlo, si verdaderamente quiero hacerlo, no porque es lo que toca en este momento, sino es algo que surge desde nuestra sabiduría interior, saber que esto es lo que sigue. Eh, para mí en particular, hacer este evento de Reset, era literalmente lo que seguía para la expansión de mi equipo, para la expansión para la formación que estamos desarrollando, no porque tocaba, sino es como, no, esto sí es lo que verdaderamente sigue y no lo puedes explicar, o sea, no te puedo explicar, es simplemente algo que sé que sigue para mí. Y todo el mundo sabemos desde esta certidumbre de nuestra sabiduría interior decir, esto es lo que sigue para mi restaurante, esto es lo que sigue para mi taller, esto es lo que sigue para mi empresa, esto es lo que sigue para mí en este momento de vida. Y entonces, de ahí siempre me surgen dos preguntas. Si quiero lograr esto, poderlo poner enfrente y decir, desde mi esencia eso es lo que si verdaderamente eso es lo que quiero, hacerte una segunda pregunta es, ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto a hacer lo que se requeriría hacer para lograr eso? Y a veces cuando puedes decir, no, no estoy dispuesto a, porque me tomaría más tiempo, y eso es sumamente interesante, porque entonces empiezan a salir nuevos pensamientos de por qué crees que no estarías dispuesto. No, no estaría dispuesto a hacer esto si eso significa abandonar a mi familia. Y ojo, cuando me di cuenta de que inconscientemente yo iba en uno de estos barquitos que una vez platicando con uno de mis mentores, Steve Chandler, él me decía que yo le decía, oye, es que sí quiero llegar a X cantidad de facturación. Y era como muy clara, teníamos que estar. Yo tenía toda una lista de prospectos, más bien de citas, con nuevos clientes todo un día. Y de repente uno empezó a cancelarse, otro empezó a cancelarse, el tercero, y de repente al mediodía yo ya no tenía a nadie en mi agenda. Y de manera muy mágica, yo terminé en Plaza Satélite comprándole un regalo a mi sobrino que no veía desde hace 5 años, perdiendo el tiempo. Y dije, órale, qué cosa tan interesante. ¿Cómo llegué aquí? Y cuando me detuve un poquito a pensar un poco en el barco en el que iba, como estos paradigmas, tenía un miedo profundo a llegar a la facturación que yo decía que quería llegar. Uno de los pensamientos que salía era que si yo llegaba a esa facturación, tenía que cerrar los negocios en un table dance, tenía que ponerle el cuerno a mi esposa, tenía que abandonar a mis hijos, este, más o menos esas eran las cosas. Y era como muy interesante porque uno, a esa época ya ni me gustaba tomar,
Dos, nunca me han gustado esos lugares y además adoro a mis hijos. Entonces, no iba a pasar. Y la más importante, ninguno de mis clientes le interesaría tenerme secuestrado con más trabajo por el tipo de cliente que trabajo. Entonces, esa es una de las cosas más interesantes cuando podemos ver en esta parte de estoy dispuesto o no, y empieza a ser como algo pesado de, híjole, no sé si estaría tan dispuesto. Yo me empecé a dar cuenta que tal vez iba sobre esta barca de estos pensamientos. Y, y antes, unos 5 o 10 años antes, hubiera tomado la decisión de necesito deconstruir mi barca y voy a ir 5 generaciones atrás y entonces voy a construir porque esta barca no es mía, es de mis antepasados. Está bien, podía tomar esto, pero la aproximación de los tres, del entendimiento de adentro hacia afuera es mucho más sencilla, es mucho más fácil y fue darme cuenta como en la película de Matrix, la barca no existe. Entonces, fue, f- en ese sentido fue fácil simplemente fue darme cuenta que tenía ese pensamiento de que podía suceder algo trágico en mi vida si yo llegaba a esa facturación. Y, y fue darme cuenta que pues solamente era un par de ideas que habían aparecido y yo las había estado acariciando como si fueran reales. Entonces, un poco como en resumen, esto es parte de empezar a liderear desde tu esencia. No privar al mundo de todo lo que le puedes aportar, porque tal vez vas en una barca que no te corresponde. Em, y ya para terminar, una frase que me gusta mucho es cuando dejas de controlar y comienzas a confiar, tu equipo empieza a florecer. Mm, y tu equipo puede ser todas tus relaciones familiares, todas tus relaciones de vida. Ya nomás para cerrar, ahorita lo estoy viendo, yo era la persona que más yo era la persona que se incómoda en mi casa, que no quería que un nuevo ser peludo viniera a la familia, nosotros tenemos 4 gatos y mis hijos empezaron a insistir que querían traer un cachorrito, pero perro, ¿no? Entonces, yo, o sea, yo me negaba a hacerlo y todos fueron bastante, ay, condescendientes conmigo y me hicieron campaña y todo. Pero el proceso ha sido bien interesante porque en el momento en el que yo era el único que se estaba oponiendo y todo el mundo lo estaba haciendo desde bastante respeto, dije, oigan, hicieron los acuerdos, y ha sido un proceso bien interesante las últimas 2 semanas tener a Maple, mi pequeña perrita, que, pero yo ser parte del equipo de la familia donde mis hijos empezaron tomaron responsabilidad de sacarla y de hacer todo lo que tenían que hacer, de entrenarla y todo. Y yo darme cuenta que que estaba dispuesto a, entre las actividades que yo podía hacer, era sacar a que hiciera pipí en las mañanas, para evitar. Y cuando empecé a confiar en que mis hijos de 14 y de 11 años tienen la madurez suficiente y la responsabilidad suficiente para encargarse de eso, empezaron a florecer y mis 2 hijos han demostrado cosas que me han parecido como extraordinariamente maduras en sus edades y en tomar como responsabilidad a un ser vivo que se introdujo en mi casa. Entonces, se los quería compartir como en todos los niveles estamos siendo líderes y que podamos darnos cuenta que a veces la, la barca en la que vamos no necesariamente es una barca que nosotros construimos o no necesariamente es la barca que nos va a llevar a donde nosotros queremos llegar. Y entonces
siendo las 7:42. Voy a poner pausa a lo que estoy hablando y quisiera abrir los micrófonos a preguntas, a sensaciones, respuestas, tomatazos o lo que ustedes gusten, para dejar abierto el espacio, porque además me levanté con un muy buen mensaje el día de hoy. Tenemos ya a 10 personas inscritas en, en Reset, y eso pues nos lleva a que se están agotando los lugares. Entonces me parece maravilloso. Siempre es un muy bonito levantarse y tener esos mensajes en el teléfono. Entonces, para contarte qué es lo que vamos a hacer y todo esto durante ese proceso de Reset. Entonces, pues cuéntanos, alguna pregunta, alguna sensación. Abre tu micrófono, alguien que lo está abriendo ahí temeroso. Sí, hola, soy Nadia. Hola, hola Nadia. Nadia, Nadia levantó la mano. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues creo que me gustan mucho estos espacios porque te haces las preguntas correctas y dices, esto implicaría llegar a ese punto, ¿no? Entonces, me gusta tu historia en la que nos comentas como el precio a veces es más alto o es un precio que no quieres pagar. Entonces, como en el sentido de llegar a ese objetivo que tienes. Y siento que me hace mucho sentido porque justo en cualquier otro momento de mi vida hubiese dicho, sí, pues mi objetivo estoy dispuesta y whatever it takes, ¿no? Y siento que mi realidad ahora no tiene nada que ver con eso. Entonces, me gusta darme cuenta de eso, que ya no se trata de desgarrarme por lograr el objetivo, sino de estar consciente que sí hay un plan y sí hay unos pasos a seguir, pero que yo decido el valor que van a tener cada paso y el precio que yo estoy dispuesta a pagar por él. Entonces, me gustó mucho escuchar esa parte en la que muchas veces te das cuenta que va a tomar un precio en el que no estás de acuerdo y tú puedes negociar con la vida al final del día, darte cuenta que no todo es blanco ni negro, sino que tú puedes decir que va a ser rosa y puede ser rosa, pero con la reacción que ese rosa va a dar, ¿no? Claro. Entonces, me gusta esa reflexión y también el estar contestando las preguntas me hizo darme cuenta que al final estoy en una posición en la que ya tomo decisiones por las que sí estoy dispuesta a pagar el precio y es un precio que a mí no me desgarra, sino que está en mi budget, ¿no? En mi budget del universo y lo puedo costear y aunque de repente lleguen esos momentos en los que digo, ay, un poquito más y no pasa nada porque sé que de repente me gana el que es tantito más, em, creo que estoy como más consciente, más despierta en ese sentido y puedo voltear a ver las cosas como esto no me está siendo redituable y que sea negro ya no es el color que quiero, ahora quiero que sea de este color y, y, y me gusta saber que antes pude haber creído como que, ay, pues todo lo quiero como yo quiero, ¿no? Y como que tenía una connotación negativa. Y ahora que lo escucho y que lo planteamos aquí en la sesión, para mí es que sí lo puedes hacer y solo toca estar consciente de lo que va a conllevar, ¿no? Y en esta ocasión, como tomando eso en cuenta de ese objetivo tierra, que dije, pues lo puse en objetivo tierra y dije, lo que yo quiero es tener este sueldo mensual por el que estoy trabajando ahorita. Y la verdad es que ya no es descabellado, ya no es algo que, que se vuelva fantasioso, ¿no? O sea, hablábamos de realidades. Entonces también eso me gustó porque entendí que pues al final esa realidad es muy tangible y estoy poniéndole una connotación positiva al hacerlo con los recursos y con lo que hoy está presente y ya no se trata de tener como
Antes tenía más este pensamiento de, ay, es que si fuera de esta manera sería más sencillo, o si tan solo pudieran darme la oportunidad de que fuera así, pues ya no, ¿sabes? O sea, ya es un, a ver, esto está disponible y tú lo tomas o no lo tomas. Y eso me gusta, ¿no? O sea, de estar viendo en esta sesión que pues se va clarificando esa parte y que no es una fantasía, sino que estoy trabajando en realidades, obviamente con ese sueño, esa meta, ese objetivo, pero ya más planteado a la tierra. Claro. Muchas gracias, Nadia. Sí, y eso es una de las cosas, cuando yo me pude dar cuenta de que lo de si estaba dispuesto o no, y se apretaba mi cuerpo, no, no estoy dispuesto a esto, veía que esas ideas no, no tenían una lógica derivativa de si yo lograra esto, porque voy a poner algo, era, voy a poner un número cualquiera, es como, si facturas más de 50,000 pesos, ajá, entonces tienes que haber hecho todo esto. Y fue bueno, entonces si facturara 49,999, no me pasaría eso. Y fue como la lógica de, no, o sea, es una tontería lo que esto, o sea, es un pensamiento que no es real y entonces no tiene ese efecto. Pero simplemente darme cuenta que estaba tomándolo como real y entonces actuaba en consecuencia. El tema es, mm, mira, está interesante, veo que esto es prioritario para mí. mm, Ampliemos la parte, es cómo puedo actuar en consecuencia. Pero está, y qué bueno que te das cuenta, me da mucho gusto que te des cuenta que se puede crear esto que puede llegar a ser más fácil y trabajar en nuestra realidad con el siguiente paso. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Nadia. Yo, Gabriela Muñoz. Ah, Gabriela, ¿cómo estás? hola, bien, ¿y ustedes? Activo la cámara. Ya. Muy bien. A mí algo de con lo que me quedo hoy y que viene a reforzar un otro principio que pareciera magia, pero no lo es, solo es aprender a fluir, es el tema del mínimo esfuerzo. Si a mí me sale muy bien hacer círculos y requiere un mínimo esfuerzo y con eso puede ser ritual para mí, ese hacer círculos me representa un gozo, porque además de que no me cuesta trabajo, me pagan, ¿no? Descubrir esta facultad o esta habilidad con la que tengo o que he desarrollado y entender y romper el paradigma de el flojo trabaja doble o la ley del mínimo esfuerzo es de mediocre o que tiene su verdad en algunos términos, pero para mí dejó de tener sentido porque pareciera que si no me desgastaba y no quedaba agotada al final de la jornada o del evento, entonces como que no había valido la pena, ¿no? Aprender o más bien a desaprender que sí, que hacer las cosas con el mínimo esfuerzo representa que puedo seguir fluyendo con lo que mejor hago, con lo que más me sale, más fácil y de esa manera encontrar el equilibrio. Eh, para mí ha sido como lo más valioso de esta sesión, el recordar que esta habilidad o este don con el que cada uno nace, hacer caso a esta vocecita, y pues si esto te sale re bien y lo haces de manera muy fácil, pues allí está el camino, ¿no? Si me gusta, si me sale bien y ahora encontrar la manera que esté redituable, pues este caminito es más gozoso. Muchas gracias, Gracias, ¿no? muchas gracias, Gaby. Y mencionaste una cosa de desaprender. Y desaprender es parte de lo que vamos a hacer en el evento de Reset. Es pasar estos 4 días, como decía Javier, regresando a estas configuraciones originales del sistema, como lo teníamos en nuestro sistema cuando nacimos. O sea, hoy en la mañana reflexionaba con un grupo sobre los niños no aprenden a caminar
por práctica. O sea, y tienes que hacer 18 repeticiones y tienes que sudar. El niño aprende a caminar porque es curioso, porque dice, no, pues para moverme en este mundo necesito empezar a andar más y eso lo tenemos instalado. No le es un problema, no tiene que sufrir, no tiene que este, hacer afirmaciones todas las mañanas para decir, soy una persona disciplinada para poder caminar. Simplemente va practicándolo y fluye en ese sentido. Y sí, y ojo, o sea, ahora sí, que me paguen por hacer lo que me gusta, qué vergüenza. Está sobrevaluado el esfuerzo a veces. Entonces, socialmente hablando, no, es que te tiene que costar, y hay un montón de paradigmas sobre, te tiene que costar trabajo para que lo valores, si no, Lo no lo vas a valorar. aprenden, ¿no? Ujú, O sea, una hernia te tiene que costar. No, espérate. ujú. Muchísimas gracias, Gaby. Ajá, Gracias. y parte de lo que se va a hacer en estos 4 días es encontrar de una forma muy amorosa, de una forma muy, muy fluida, el darnos cuenta de de cómo podemos encontrar esa esencia nuestra para a partir de ahí poder seguir medrando, poder seguir expandiéndonos. Pues bueno, Gabriel, una cosa. dígame, Azul. Me gustaría que también hicieras un poquito más de acento antes de que compartías entre estos dos estilos de liderazgo, ¿no? El que se tiene que endurecer para hacer más y más rápido, no sé qué. Y este otro que nace es un movimiento del corazón. Y la diferencia entre los dos en cuanto a eficiencia, en cuanto Claro, a lo que ajá, se consigue. sí, sí, claro, sí, gracias. Sí, en el viejo paradigma, se, se puede llegar a través del control, se puede llegar a través de el gran enfoque y la gran concentración, se puede llegar a través del desgaste. eh, se puede llegar. Y se ha llegado. Lo que El precio que yo he visto en otros líderes, el precio que yo lo vi en mí es cuando es uno descuidar ciertas áreas importantes de la vida, como ser partes integrales, como la familia, como el autocuidado, como la salud. Es eso, a veces es esta parte, se pone es a toda costa hay que lograr esto, no importa. Y en esta nueva forma de liderar, en la forma de que yo digo que es el paradigma desde la colaboración y desde la paz, lo que hemos notado, lo que hemos podido medir en Racing Up y con Gabriel Uribe, hemos podido lograr medir que se pueden lograr hasta 30 o 40% de mayor productividad en las personas y en las organizaciones. Hemos visto que se reducen los desperdicios. La gente es mucho más consciente de decir, claro, es que estoy perdiendo el tiempo, un poco, como dirían, el agitarse no es moverse. Es que, y todo el mundo parece que está, entre más agitado esté, el jefe me va a ver y entonces soy más valioso. No, cabrón, no eres más valioso. Nomás estás así, moviéndote. Haz lo que te corresponde hacer. Y eso a veces a los líderes nos pasa. A veces, no, muévanse y te metes a todos en una histeria colectiva horrible. Entonces, hemos visto que es mucho más efectivo esto. Y lo más importante para mí en particular es desde la paz y tranquilidad, desde la paz mental que decimos de los clientes, se toma una decisión más efectiva y además es más sostenible, porque yo lo veo como esta metáfora de la montaña es, puedo subir a la montaña, pero llegar a la cima solamente es la mitad. Tengo que regresar con mi equipo. Y si lo vemos a largo plazo, no es una montaña,
sino es una serie de montañas y necesito darme cuenta que mi equipo, las personas que están en alrededor, quiero estar con ellas en las siguientes expediciones. Quiero poderme voltear, decir, oigan, pues este mes no llegamos, pero estoy dispuesto a volverme a subir contigo. Y eso es un crecimiento sostenible, se vuelve más fácil, se vuelve, sí, se vuelve más fácil, se vuelve más ligero. Y a mí en particular me ha dado me ha permitido sentir que estoy jugando en un juego más grande y que estoy siendo empujado o guiado por algo más grande que yo. Eso es parte de lo que, gracias, Jesús. Pablo, cuéntanos, que tú has compartido estos beneficios. Muchas gracias. Bueno, disculpen que no prenda mi cámara. Hoy tuve migraña, entonces créanme que no es buena idea hoy verme. Este, pero bueno, eh, lo que quería compartir y con base en lo que también hoy nos has compartido, Gabriel, y es una conversación que tuvimos justo esta misma tarde, que nos hemos dado cuenta que no importa el método, o sea, utilizamos el liderazgo, digamos, de la vieja escuela, ¿no? Y eso puede incluir también formas de trabajo, como por ejemplo las formas de trabajo basadas en cascada, o las formas de trabajo ágiles, o las formas de trabajo, la que ustedes quieran. Lo que se me ha hecho muy interesante descubrir junto con Gabriel es que siempre la conciencia no tiene que anteceder a cualquier forma de trabajo. Si yo quiero cambiar y no tengo las conversaciones o no trabajo primero en la conciencia, no importa el método, la metodología o el marco de trabajo que quiera implementar, no va a funcionar. Entonces, siempre debe de ir acompañado de un cambio de conciencia, que una de las cosas que también estoy viendo, o sea, creo que reset puede ser para muchos, puede ser un gran, puede ser para muchos de nosotros un gran punto de inicio, pero siempre el cambio de conciencia debe anteceder, no importa el liderazgo que quieras ejercer. Si no trabajas primero en tu conciencia, o sea, vas a seguir trabajando, vas a seguir haciendo exactamente lo mismo, y disculpen mi francés, por muy chingón el método que utilices. Y bueno, eso es lo que quería compartir un poquito. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, para ser muy respetuosos de todos y de todas, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Javier, nada más como para hacer el último anuncio de Reset, ¿nos quieres compartir un poquito cuándo es, cómo es? Tenemos una promoción para los que vinieron el día de hoy, todavía tenemos ya tenemos un segundo precio especial que pasa de los 22,000, tiene ahorita un descuento a 17,520 pesos, este, pero, pero cuéntanos, ¿qué va a ser? Bueno, pues todavía esto apenas está comenzando. Todavía tenemos otro encuentro este domingo. Ya vimos varias partes importantes que son ese preámbulo que nos están abriendo a escuchar otra perspectiva. Gabriel nos hablaba de escuchar esa parte intuitiva, muy diferente a la parte racional, que nos va a abrir a otras posibilidades. Y falta eso, falta que nuestra querida Rosana nos hable este próximo domingo de esa parte, qué es lo que nos conduce a lograr una verdadera transformación. Porque ustedes saben, y ya Gabriel nos lo dijo, todo esto podría ser un montón de conocimientos, pero si estos conocimientos no se viven, no se aplican, no se entrena, no entrenamos en hacer ese ejercicio de conciencia, de apuntar al corazón y no tanto a la parte racional, pues no va a haber una transformación. Y de eso nos va a hablar nuestra querida Rosana el domingo. Y este sería el último encuentro previo a llegar al encuentro presencial, que va a ser el 20 de octubre, del 20 al 23 de octubre. Y después van a venir otras cosas que va a ser un acompañamiento.
pero acompáñenos realmente. Esto, ya se los hemos dicho, no es nada más un retiro, porque retiros hay muchos. Esto es realmente una experiencia de transformación que la estamos viviendo tanto nosotros como facilitadores, como ustedes. Entonces, no se lo pierdan. En verdad, esto es lo que hoy nos compartió Gabriel, es oro, oro pulido. Para los que no pudieron estar, se los vamos a grabar para que lo puedan ver, porque de veras no se lo pierdan, porque todo esto nos va a conducir a que el día del retiro realmente sea poderoso todo lo que vamos a vivir. Muchísimas gracias, Javier. Por favor, bueno, a los que se me metieron el mensaje aquí abajo, Sandra nos va a ayudar a poner un mensaje de contacto. Si quieres más información, quieres todavía tener más, un poquito, todavía tienes dudas de cómo funciona, cómo nos vamos a ver, en dónde nos vamos a ver, todo esto, porfa, manda un mensaje a Sandra y ella nos va a conseguir, te va a concertar una cita conmigo, con Azul o con Javier, o con Rosana, para poder aclarar todas tus dudas. Recuerda que por haber asistido a esta reunión tienes un descuento especial todavía para poder entrar a Reset. Muchas gracias, gracias por tu presencia, gracias por estar y de todo corazón, muchísimas gracias. Bonito día y recuerden, estás a un pensamiento de ser tu mejor versión. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Luego.